¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien, que, que estén todavía sosteniendo el aislamiento social obligatorio para el cuidado de todos y de todas. Eh, en esta ocasión vamos a seguir por, por las clases en Zoom. Vamos a seguir respetando este formato que luego subo a YouTube y que les pido a ustedes que copien los contenidos. Ya vamos a tener tiempo de encontrarnos en el aula nuevamente y poder ver y poder repasar todo esto que yo les voy enviando. Nuevamente les digo lo que les dije en las primeras clases, lo importante es que esto que ustedes van a ver, estos contenidos y estos conceptos que ustedes van a ver, eh, son importantes que estén en la carpeta para llegar al momento de poder corregirlos. No es necesario al momento que me envíen las tareas, eh, que, me, que, me, envíen las tareas, vamos a tenerlo en la carpeta para el momento que nos encontremos. Sí les pido que sean solidarios, solidarias, cuando copian en la carpeta, si alguno puede sacar fotos a lo que copió y subirlo al WhatsApp, no para mí, sino para algunos compañeros que no pueden acceder a YouTube. Sería bueno eso. Bueno, vamos a comenzar con la clase, vamos a seguir con las culturas antiguas, con los pueblos antiguos, sobre todo en la zona del Cercano Oriente. Como siempre, les voy a compartir unas pantallas y unas imágenes para que ustedes puedan eh, ir visualizando lo que yo les digo. Ahí vamos. Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar de una zona específica del Cercano Oriente, que es la Mesopotamia. Cuando hablamos del Cercano Oriente, hablamos de esta región que ustedes ven pintada en verde clarito, y la que ven pintada de verde oscuro es lo que nosotros en la clase pasada hablamos como media luna fértil. Nosotros vamos a estar hablando en varias clases de lo que sucedió en este territorio que está pintado de verde más oscuro. El Cercano Oriente es esta región entonces en donde convergen tres continentes: Europa, Asia y África. ¿Sí? Están muy vinculados también al mar Mediterráneo, del cual vamos a hablar seguramente en algún momento más adelante. ¿Sí? En esta zona, sobre todo en la zona que está pintada de verde oscuro, que es la zona que nosotros en la clase pasada hablamos y dijimos que es la media luna fértil, es donde surgen las primeras civilizaciones. Cuando hablamos de las primeras civilizaciones no estoy diciendo los primeros hombres y las primeras mujeres, lo que estoy diciendo son los primeros hombres y las primeras mujeres que pudieron comenzar a practicar la agricultura y que gracias a la práctica de la agricultura se quedaron en un lugar, se sedentarizaron y dejaron su vida nómade. Eso, ese proceso que nosotros vimos cuando hablamos del neolítico, ese proceso del paso de la vida nómade a la vida sedentaria, se da en esta región. En la media luna fértil, dentro de esta media luna fértil hay una región que se llama Mesopotamia, de la cual vamos a hablar hoy, y ahí en esa zona surgen las primeras civilizaciones. Los primeros grupos se ubicaban cerca del río. En la primera etapa, los primeros grupos que se sedentarizan se ubicaron cerca de los ríos. ¿Para qué? Para obtener agua dulce, ¿sí? Para tener agua dulce para poder practicar la agricultura. Luego se van a comenzar a alejar de los ríos por una cuestión natural. Los ríos crecían, ¿sí? En determinadas épocas del año. En esas crecidas
inundaban las costas y por lo tanto los hombres, las mujeres tenían que mudarse de esa zona, ¿sí? Para sobrevivir, para no morir ahogados. Entonces comienzan en esta segunda etapa a alejarse de los ríos, pero uno me podría decir, bueno, pero siguen necesitando el agua del río, pero están lejos del río, entonces, ¿cómo hacen? Bueno, lo que comienzan a crear y a construir son canales de riego. ¿Qué es esto que yo estoy señalando con la flecha? ¿Sí? Estos son canales de riego. Si quieren esto, también lo pueden dibujar en su carpeta porque se ve muy bien, muy claramente. El río está acá y a través de canales hacían que el agua llegue a donde estaban los hombres. Y estos hombres y estas mujeres no necesariamente tenían que estar al lado del río. ¿Sí? Estas sociedades que logran domesticar el río, cuando digo domesticar el río, esto yo ya lo expliqué en algunas clases anteriores, digo aquellas sociedades que lograron que el agua del río vaya a donde ellos, los hombres y las mujeres, necesitan. Estas sociedades que logran domesticar el río, nosotros las llamamos sociedades hidráulicas. Dentro del cercano oriente, dentro de la media luna fértil, hay una zona a la cual nosotros llamamos, la cual se denomina Mesopotamia. Esta zona es el pedazo de tierra que está entre el río Éufrates y el río Tigris. Las características que presentaba esta zona, en primer lugar, una característica común para toda la media luna fértil, que era gran fertilidad de los suelos, es decir, buena tierra en donde poder practicar la agricultura, y también donde poder criar animales. Con estas dos cosas, con la práctica de la agricultura y con la cría de animales, el hombre y la mujer garantizaban el alimento que necesitaban para poder quedarse en un lugar. ¿Sí? Entonces, con el agua de los ríos, con los canales de riego, más unas buenas tierras, con estas tres cosas ya los hombres logran sedentarizarse y comienzan a construir desde allí las civilizaciones, comienzan a construir desde allí las sociedades hidráulicas, las sociedades que logran controlar el río. La Mesopotamia se divide en dos, en Baja Mesopotamia, que es la zona más fértil, que está ubicada en la desembocadura de los ríos, y la zona de Alta Mesopotamia, que es la zona de montañas y mesetas, donde se hace más difícil la práctica de la agricultura. No quiere decir que sea imposible, pero sí más difícil. Entonces, ¿por qué es importante saber que había una zona más fértil que otra? Bueno, la importancia en este caso radica y está dada en que los pueblos se van a comenzar a pelear, van a comenzar los conflictos, van a comenzar las guerras, y se van a pelear precisamente por ubicarse en las tierras más fértiles, por ubicarse en aquellas tierras que les garantizaba un mejor alimento, un mejor acceso al agua y un mejor acceso a la alimentación. Entonces va a empezar a haber guerras entre pueblos. Por eso es importante entender las divisiones en Mesopotamia, de la Baja Mesopotamia y la Alta Mesopotamia, porque vamos a poder entender de esa manera los conflictos. En la antigüedad, los conflictos, las guerras, eran a causa de lograr mejores tierras y mejor acceso al agua. Por esas dos cosas, por tierra y agua, se peleaba en la antigüedad. En Mesopotamia no va a ser la excepción y vamos a encontrar disputas. Los primeros pueblos, de los cuales vamos a hablar la clase que viene, que son los sumerios, se ubicaron en la Baja Mesopotamia, en la zona más fértil. Acá tenemos un mapa de la Mesopotamia antigua. La Mesopotamia es lo que está pintado de violeta. ¿Sí? Mesopotamia quiere decir tierra entre dos ríos. Y aquí tenemos los dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Y la tierra que está ubicada en el medio es la Mesopotamia. Sumamos a eso el valle, que son los costados,
donde también se podían asentar los hombres. La Baja Mesopotamia, acá está señalada en una flecha, acá es la desembocadura del Golfo Pérsico, ¿sí? Los dos ríos desembocan en el Golfo Pérsico, y la Alta Mesopotamia, que es donde nacen los dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Fíjense que las principales ciudades, o la mayoría de las ciudades, que son Uruk, Ur, Larsa, Susa, Nippur, Babilonia, se ubicaron en la Baja Mesopotamia. ¿Sí? Si tienen la posibilidad de conseguir de algún libro estos mapas para calcarlo, vendrían bien. No es obligatorio, pero vendría bien poder hacerlo. No digo que lo hagan en un mapa de planiferio porque se ve muy chiquito y se pierde. Por eso si consiguen en algún libro de sociales de primer año para calcar el mapa de la Mesopotamia y ubicar Alta y Baja Mesopotamia, vendría bien. Pero por ahora, entender esto, que la Baja Mesopotamia, que es donde desemboca el río Éufrates y el río Tigris, es donde se ubicaron las principales ciudades. ¿Por qué? Porque las tierras eran más fértiles. Y hablamos de Mesopotamia, hacemos referencia, cuando decimos Mesopotamia, a la tierra ubicada entre dos ríos. Y estos ríos son el río Éufrates y el río Tigris. ¿Cómo se fue poblando? La Mesopotamia se fue poblando prácticamente de la misma manera que se fueron poblando todos los lugares del mundo, ¿no? Primero llegaron nómades, grupos de nómades, que buscaban mejores condiciones de vida y mejores recursos, y ahí encontraron un posible acceso al agua, un buen acceso al agua, ¿sí? Como son los ríos Éufrates y Tigris. Al principio, los pueblos, como dije, en una primera etapa se ubicaron cerca del agua para obtener agua dulce, para poder practicar la agricultura. Esto fue motivo no de conflicto el estar cerca del agua, sino que en una segunda etapa se tienen que alejar del agua, ¿sí? Por las inundaciones. Y aquellos que quedaron en mejor condición, es decir, aquellos que quedaron un poco más cerca del agua, van a estar con mejores tierras que otros. Entonces esto va a provocar conflicto. Como dije hace unos minutitos, en la antigüedad, los conflictos eran para obtener agua y para obtener mejores tierras. ¿Quiénes fueron los primeros en instalarse en esta zona de la Baja Mesopotamia? Los sumerios, así se llamaban, los sumerios, que fueron los primeros en crear centros urbanos. Nosotros, la clase que viene, vamos a hablar de ello, vamos a ver qué características tenían estos centros urbanos. De esta clase, lo importante es que las primeras civilizaciones surgen en el cercano oriente, que dentro de lo que nosotros denominamos cercano oriente hay una zona que se llama Mesopotamia, que Mesopotamia quiere decir tierra entre dos ríos. Esos dos ríos son el río Éufrates y el río Tigris, que esa Mesopotamia se divide en dos partes, la Baja Mesopotamia y la Alta Mesopotamia, que las mejores tierras están en la Baja Mesopotamia, porque son más fértiles, porque hay un mejor acceso al agua, y ahí va a instalarse un pueblo, que van a ser los sumerios, y van a dar forma al primer centro urbano, es decir, a lo que nosotros conocemos como las primeras ciudades. Vamos a ir viendo la clase que viene, cómo se desarrolló y qué características tenía. Nuevamente, les pido que copien esto, que tengan esto copiado en la carpeta. Si pueden dibujar eh, los canales de riego, cómo se fueron organizando las ciudades, las sociedades hidráulicas cerca de los ríos, eh, está buenísimo. Si tienen tiempo, si tienen ganas, pueden hacer hasta incluso una maqueta de eso, chiquitita, ¿sí? Y me la pueden mandar una foto. Eso sí, si llegan a hacer una maqueta, en lugar de un dibujo, mándenme la foto. No es obligatorio para nada, no se vuelvan locos, no se vuelvan locas. Pero si tienen tiempo, que todos tenemos tiempo,
pero sobre todo si tienen ganas de compartir con hermanos, hermanas, eh, familiares con quienes ustedes estén viviendo, el poder hacer una maqueta, recuerdo, sin obligación, lo pueden hacer. Y si me mandan, si hacen la maqueta, me encantaría que me manden la foto para que me muestre cómo quedó. Les mando un gran abrazo, espero que nos veamos pronto, ya se me hace muy, muy difícil este aislamiento, pero es lo que hay que hacer porque así lo dicen los que saben y tiene que ver con el cuidado de todos. Les mando un gran abrazo y ojalá nos volvamos a ver pronto. Y si esto no es así, me seguirán viendo a través de las pantallas. A cuidarse y nos vemos.